Reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en esta semana número 14. Para esta semana vamos a desarrollar entonces el tema relacionado con las pruebas psicológicas. Entre el objetivo que vamos a desarrollar está el describir las pruebas psicológicas afectivas conductuales. Para dar inicio entonces a nuestra temática en el día de hoy, tenemos la siguiente frase célebre. Tus palabras dicen lo que tienes en la mente. Tus acciones dicen lo que tienes en el corazón. ¿Qué frase más bonita? Porque precisamente todo lo que expresamos, la manera como lo decimos, a partir de esa intención que tienen las palabras, la responsabilidad del significado de cada palabra, de una u otra forma, nos proyectan cómo estamos pensando en ese mundo de las ideas y a partir de esa visión que tenemos como observadores particulares. Por eso es tan importante ser impecable con nuestras palabras, porque dentro de los 4 acuerdos, que es un bestseller mundial del doctor Ruiz, dice que sé impecable con tus palabras, porque nuestras palabras direccionan nuestros pensamientos y, por supuesto, desde la intención que tienen nuestras palabras, de una u otra manera nos va a proyectar lo que somos nosotros como seres humanos. Por otra parte, también nuestra forma de actuar, de desenvolvernos en un contexto particular, también denota con qué hemisferio cerebral nos estamos proyectando, ya que cuando la persona es compasiva, empática, bondadosa, comprensiva, se está proyectando mediante la energía femenina, que no tiene nada que ver con el género masculino o femenino, sino la energía femenina que está implicada a partir del hemisferio cerebral derecho. Por eso es tan importante, ¿verdad? Conocer además. Recuerden que el corazón es una simbología y dentro de esa simbología nosotros tenemos que aprender a reconocer cómo actuamos frente al otro en esa convivencia del día a día, en esa socialización, porque nuestro actuar tiene que ver con nuestra dominancia cerebral. Si somos del hemisferio cerebral izquierdo, por supuesto que nos vamos a desplazar a partir de una manera ya dominante, autoritaria. Si nos desplazamos con la dominancia cerebral derecha, por supuesto que vamos a ser de buen corazón, es decir, bondadoso, compasivo, empático, solidario, vamos a trabajar en equipo y por supuesto siempre vamos a buscar generar una comunicación y un actuar en un modelo de ganar-ganar. Por otro lado, entonces, iniciamos. Las pruebas o test psicológicos son instrumentos fundamentales para el trabajo de los profesionales de la psicología y, por supuesto, todo lo que está relacionado con las terapias, ya que brindan información orientada a fortalecer el trabajo en los diversos campos aplicados. Ya hemos visto, ¿verdad?, las áreas de aplicación de la psicología y, lógicamente, dependiendo del área, ¿verdad?, si tenemos un área vocacional, educativa, psicología clínica, pues vamos a utilizar las pruebas o test psicológicos que tengan que ver también con el caso clínico que estamos indagando o abordando. Otra cosa aquí importante, jóvenes, que ya lo decía Carl Rogers, es que conozca todas las pruebas, conozca todos los test psicológicos, pero apropiese de alguno, porque hay muchos, si usted se pone a ver, hay demasiados test que ya lo vamos a revisar, y eso de una otra manera más bien confunde muchas veces a el trabajo que estamos haciendo. Entonces es importante aplicar, ¿verdad?, ser conocedores de algunos test o pruebas psicológicas. Asimismo, las pruebas psicológicas suministran datos que permiten al psicólogo o terapeuta desarrollar procesos de diagnósticos confiables en su quehacer cotidiano. Aquí quiero hacer un paréntesis para decirles, jóvenes, que antes de aplicar una prueba o un test psicológico debemos primero tener una escucha activa. La escucha activa es muy importante porque en esa escucha, ¿verdad?, en ese hilo discursivo que hace el cliente, nosotros vamos a
hacer una decodificación, vamos a comprender cada palabra, cada gesto que él nos haga. Entonces es importante tener escucha activa. El otro aspecto es también observar detenidamente, pero sin intimidar a nuestro cliente o paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces somos observadores así como inquisitivos, ¿no? Observar sin observar. Lo otro es observar cada detalle, cada gesto, y lo más importante, jóvenes, es que cuando iniciemos una consulta terapéutica debemos dar ese espacio de que nuestro usuario se relaje, se tranquilice, ¿verdad? Podemos hacer algunos ejercicios de inicio, de apertura, dando un abanico de empatía, de solidaridad y de mucho respeto y cordialidad, que es importante antes de aplicar o de administrar alguna prueba o test psicológico. Asimismo, también les recomiendo, jóvenes, que antes de aplicar estos test medibles o proyectivos, realicen también ese clima empático, ¿verdad? Pero también inicien con una entrevista en profundidad para ir de una u otra manera conociendo primero la estructura de la experiencia vivida y, lógicamente, hasta llegar a ese hoy en el presente, que es lo más importante. Pero no podemos decir que es menos importante conocer el pasado en esa estructura de la experiencia vivida, porque de una u otra manera, si hay algún sesgo, algún quiebre, nosotros tenemos que indagar. Así pues, que los test psicológicos son una prueba que se utiliza como instrumento para medir, es decir, para medir, evaluar alguna característica particular, ya sea de la personalidad, ya sea del actuar, del pensar, y lógicamente ese aspecto afectivo, emocional, que también es importante conocer. Entre esos rasgos, ¿verdad?, que nosotros queremos conocer de nuestro cliente. De esta manera se puede comprender el comportamiento de una persona y el por qué se debe a este comportamiento. Es decir, nosotros, ya yo se los he explicado, nosotros estamos siempre en contradicción de lo que pensamos, lo expresamos, sentimos y actuamos. Por eso es importante siempre conocer en nuestro cliente ese tipo de personalidad, porque de una u otra forma nos va a permitir saber cómo actúa, cómo piensa y cómo siente esa persona. También es importante recordar que debemos siempre tener presente que no estamos frente a cualquiera, estamos frente a un usuario, una persona con sentimiento, con una historia de vida que debemos ser muy respetuosos en lo que él exprese, ¿verdad? Y una de las cosas que yo admiro a Sigmund Freud es porque precisamente él no apuntaba hacia un aspecto específico, acorralando a las personas que él estaba allí consultando, sino más bien él dejaba que en esa retórica, ¿verdad?, en esa asociación libre, la persona expresara todo lo que tenía oculto en la mente subconsciente. Por otro lado, los test psicométricos, son aquellos test que procuran poner un valor determinado a una cualidad psicológica, por lo que en este caso lo que harían los test es medir dentro de una escala de valores aspectos como pueden ser. Hay muchos, el coeficiente intelectual, la atención, la memoria, la comprensión lectora. Incluso, jóvenes, les voy a decir algo, ya muchos a nivel mundial, cito un ejemplo, Estados Unidos, ya ni siquiera están haciendo tanto énfasis en los test, ¿verdad?, proyectivos, quizás en esas pruebas psicométricas, porque realmente ahorita se le está dando mucha importancia a la expresión oral, tu comportamiento, tu actitud frente a algunas situaciones inesperadas. Incluso ya hay sucesos, ¿verdad?, donde una persona va a una entrevista y luego lo que hacen es escenificar una situación allí, por citar un ejemplo, un infarto, un incendio, para ver cómo reacciona o cómo responde la persona ante estos sucesos inesperados, porque ya le están evaluando el pensamiento de respuesta y no el pensamiento reactivo. Es decir, que cuando nosotros nos proyectamos con pensamiento reactivo, de una u otra manera, ese pensamiento no nos hace pensar, sino que lo hacemos por patrón, por comando, ¿verdad?, por impulso. En cambio, cuando generamos el pensamiento de respuesta de una u otra forma, ¿verdad?,
pensamos, meditamos antes de actuar. Y lógicamente eso no quiere decir que nos vamos a paralizar, sino que vamos a seguir un protocolo para poder responder adecuadamente. Bueno, los test proyectivos, por su lado, lo dice, pues proyectas, son unos test menos estructurados, por eso también se aplican mucho los test proyectivos. A mí me encantan los test proyectivos porque son menos estructurados, ¿verdad? Y ponen a prueba ese aspecto particular, la individualidad de cada sujeto, mediante la respuesta abierta de cada individuo para poder conocer los rasgos de personalidad, características, creencias, pensamientos, entre otros aspectos. Así pues, los test de inteligencia suelen medir el coeficiente intelectual. Sin embargo, también existen test de inteligencia emocional, mucho. La inteligencia emocional es muy importante porque nosotros nos creemos el sapiens sapiens, pero nosotros también tenemos algo de sapiens demen, y en esa demen entra todo lo que es las emociones. Por eso es que es tan importante conocer nuestras emociones, porque cómo sentimos, hablamos, pensamos y por supuesto actuamos. La inteligencia emocional y los test de inteligencia múltiple. Los test de inteligencia, ¿verdad? Más ampliamente utilizados, lo pueden observar aquí en la pantalla, es la inteligencia, el test de inteligencia de la escala de Wechsler para adultos, conocido como el WISE. Asimismo, tenemos el test de comportamiento típico. No solo tienen una respuesta correcta, sino que pretenden obtener información de la persona como hábitos, son importantes, crear hábitos, porque el hábito se crea para la disciplina, para la perseverancia, para la motivación a millón, para tener hábitos tanto de alimentación, ¿verdad? De recreación, de sueño, de alimentación y la lista continúa. Las habilidades, ¿verdad? Que tienen que ver con esa racionalidad instrumental, que tiene que ver con las habilidades, destrezas manuales, todo lo que es la motricidad fina y gruesa. Los intereses, por supuesto, las opiniones. Por ejemplo, tenemos el test de la personalidad como el cuestionario factorial de personalidad 16 PF5. Entonces, una de las pruebas más utilizadas, ¿verdad?, en la evaluación de la personalidad, como lo pueden observar aquí en la pantalla, es el test de la personalidad de los 16 factores de Cattell, también conocido como el 16PF. A mí las abreviaturas nunca me han gustado, se los digo. Entonces, ¿qué ocurre? Según el psicólogo Cattell, la personalidad está formada por 16 factores o rasgos, entre los cuales están aquí, lo pueden observar, ¿verdad? La afectividad, fíjense cómo que es de inteligente este hombre, porque lo primero que pone es la afectividad, claro. Es que nosotros somos más de sentimientos, más de afectividad, desde esa, ¿verdad? Desde esa inteligencia emocional, desde esa regulación de las emociones y por supuesto habla del razonamiento tanto analítico, numérico, ¿verdad? Lingüístico, la estabilidad, la dominancia cerebral, todo lo que tiene que ver con el hemisferio cerebral izquierdo y derecho, que incluso les digo que eso tiene mucho que ver con nuestro actual, porque si nosotros estamos conectados simplemente a una dominancia del hemisferio cerebral izquierdo, siempre seremos como más limitados a esa visión de mundo, más hacia estructuras, la rigidez, la autoridad, la autoestima y todo lo que ustedes ya conocen. En cambio, si nosotros hacemos todo lo que tiene que ver con ese, bueno, también el otro es analítico, ¿verdad? En cambio, cuando nosotros estamos en el hemisferio cerebral derecho, de otra manera somos como más del todo la parte, somos más abstractos, más de analogía, de comparaciones, de espacio, y eso de una otra manera es un pensamiento holístico que es importante destacar, pero como digo yo, la lateralización cerebral, no debemos inclinarnos más hacia la derecha o hacia la izquierda, debemos trabajar todo el cerebro, eso es lo que es la totalidad cerebral. Ok, la impulsividad, conformidad grupal, el atrevimiento, la sensibilidad. Y esto del atrevimiento, fíjense, el atrevimiento tiene mucho que ver, no que ser atrevido, ¿no? Y respetuoso, ¿no? Atrevimiento para tener determinación, para hacer las cosas, para seguir adelante. La sensibilidad, somos a veces tan insensibles, incluso con nosotros mismos. La sensibilidad, eso tiene mucho que ver con ese pensamiento intuitivo, mágico, ¿verdad? Ese pensamiento holístico, la suspicacia, la imaginación, wow, porque tiene que ver con la creatividad, ¿verdad? Con el pensamiento visionario, el pensamiento estratégico, la imaginación, la astucia, la culpabilidad. Uy, ¿cuánto no nos hemos sentido culpables, ¿verdad? Haciendo las cosas, no sabemos si a veces estamos en lo correcto o lo incorrecto.
porque nuestra sociedad de una u otra forma nos ha etiquetado, muchas etiquetas en esos códigos sociales, ¿verdad? En esos valores que hemos ido aprendiendo en la socialización y cómo nos hemos culpado, ¿verdad? Que ya la culpa ni siquiera es de la vaca, ya le quitaron la culpabilidad a la vaca, ese es un libro, ¿no? Se lo recomiendo, La culpa es de la vaca, ahora la culpa ya no tiene culpa, gracias a Dios, pobrecita la vaca. Entonces, además que ella es generosa, ¿no? Porque es una simbología de los dioses, la leche también, qué bonita. Entonces, la culpabilidad nos ha llevado a ser pecadores, ¿verdad? Por una estructura, somos estructura, una estructura, funcionamos como una estructura y venimos de un enfoque estructuralista, funcionalista, y bueno, gracias a Dios hemos avanzado en nuestras sociedades y ya incluso estamos en un siglo XXI donde ya por lo menos hay un enfoque sistémico, ¿verdad? Integrador, que nos ha permitido ya soltarnos un poco de ser tan culpables, que a veces no somos ni siquiera culpables. Lo otro es la rebeldía, si tenemos mucha rebeldía, si hay mucho, eso se ve mucho en los jóvenes, ¿verdad? En los adolescentes, la autosuficiencia es muy importante. Si no tenemos claro para dónde va, entonces todo el mundo nos va llevando. En cambio, como tenemos claro hacia dónde vamos, ¿verdad? Buscamos esa autosuficiencia, desarrollar nuevas competencias, si no las tenemos, habilidades, destreza, el autocontrol, ahí tiene que ver el autocontrol emocional, pero no allá hacia un autocontrol para reprimir las emociones, no, sino para aprender a regularlas. Nosotros como seres humanos tenemos que regular las emociones, porque no solamente hay que regularlas, ya Gun lo decía, Gun era un hombre brillante, me encanta, porque Jung era un hombre abierto, ¿verdad? Nuestro psicólogo experimental, porque él decía, bueno, las emociones siempre serán como líneas, sucesos que te llevarán hacia lo agradable o lo desagradable. Y en lo agradable todo el mundo está feliz, pero en lo desagradable es allí donde tenemos que tener regulación lingüística, emocional, de equilibrio, mente, cuerpo y alma. La atención, cómo somos frente a la atención. Muchas veces hay mucha gente que no sabe autorregularse para trabajar bajo presión. Eso también es importante. Este test es bien interesante. Les invito a profundizar en ello. También les voy a decir que yo les cargué varios libros allí, ¿verdad? De psicométrico para que lo lean con el tiempo. No son aprender todas esas pruebas en un día, imposible. La escala, de la inteligencia para adultos de Wessler, revisada por Wise R. Ahí está, ¿verdad? Ahí aparece toda la información. Yo simplemente les voy a hablar de que esta escala conserva 12 de las pruebas de Wise 3. Entonces ellos lo que muestran son cubos, semejanzas, dígitos, matrices, vocabulario, aritmética, búsqueda de símbolos, información, claves de números, letras, números, compresión, prácticamente para que ustedes, ¿verdad? De una otra manera son de inteligencia. Están midiendo inteligencia, comparaciones, ¿verdad? Secuencia, y eso es importante. También los invito a profundizar en este escala. Asimismo, tenemos, esta me encanta también, por supuesto, primero porque el hombre es un dios, como es el inventario de depresión de Beck o de Vick. El inventario de depresión de Vick o Beck es creado por el psiquiatra, investigador y fundador de la terapia cognitiva. Imagínense ustedes qué hombre tan inteligente y bello. Big Beck es un cuestionario, vamos a pronunciarlo tal cual para que lo recuerden, Beck. Es un cuestionario autoadministrado que consta de 21 preguntas, de respuestas múltiples, y ustedes son ya expertos, mis estimados estudiantes, en las respuestas múltiples, porque estamos practicando semanalmente las respuestas múltiples. Es uno de los instrumentos más comúnmente utilizados para medir la severidad de una depresión. Recuerden que la depresión tiene curva. La depresión, hoy podemos empezar, recuerden que es una asociación de ideas, de pensamientos. La depresión no llega así por así, ¿no? No llega así que usted llegó hoy y estoy deprimido. No, no, no. Hay ciertos sucesos, acontecimientos, por supuesto, dolorosos, desagradables, que lo van llevando de una u otra forma, ¿verdad? A ir haciendo la línea de anclaje de lo que es la depresión. Por eso es que hay que mantenerse activo, ¿verdad? Hacer algo de deporte, socializar, porque de una u otra forma el estar solo, ¿verdad? Y pensar, porque el problema es el pensamiento, ¿sabes? Para la depresión el problema es el pensamiento, porque nos enfocamos, es decir, enfocamos la mente en esa idea, en ese pensamiento, que no le vemos la solución, que estamos allí, que hay un duelo, que hay un quiebre, que no sabemos cómo manejar una situación y nos vamos metiendo, y cuando llega el momento, estás en la alta curva de la depresión y no sabes cómo salir, y por eso muchas personas se quitan la vida. Allí está, ¿verdad? Entonces también se las dejo para que la revisen con calma y bueno, cada uno de ustedes decidirá con cuál prueba o test proyectivo se queda para trabajar.
Bueno, jóvenes, cerrando entonces, bueno, déjenme revisar un momentico aquí atrás. Entonces, fíjense, él habla aquí de esta, ¿verdad? Del rango. El rango de las puntuaciones va desde 0 a 63. Mientras más se acerque, por supuesto, cuanto más alta sea la puntuación, mayor será, por supuesto, la severidad de los síntomas depresivos, lógicamente, porque en la medida que más se acerque, ¿verdad? Tenga usted la curva más alta, usted tendrá ¿verdad? Más o menos depresión. Y él habla también, ¿verdad? Que se establecen 4 grupos en función de la puntuación total. De 0 a 13 es una depresión mínima, pero es que de una depresión mínima, si seguimos en la depresión mínima, podemos pasar a una ya más leve y después a una moderada y ya estamos en la curva grave y allí sí es verdad que quien saca a la persona, a menos que usted lo someta a un proceso terapéutico o puede terminar mal. Incluso hay gente que emocionalmente está alterado totalmente sus emociones que de verdad hay que ya hacerle terapia. Y lo otro es la ansiedad, porque ¿qué entendemos por ansiedad? La dice que es una respuesta emocional. Hay gente que es ansiosa por naturaleza, pero eso es un patrón creado. Recuerda que la ansiedad tiene mucha relación con muchas cosas, desde tu visión de mundo, desde los miedos, sobre todo esa visión, estructura del observador, ¿verdad? Esa visión particular, desde los miedos creados. Todo es una estructura, es un código, una psicología. Y por supuesto, es una respuesta emocional que da el sujeto ante situaciones que percibe o interpreta como amenaza o peligro. Así es. Fíjense cuánta gente no vive ahora ansiosa por el COVID. El COVID a lo mejor ya se fue y no, bueno, en algunos se ha incrementado más, en algunos ni siquiera se incrementó. Y la gente anda con el COVID todavía con distancia, que no se les acerque, andan ansiosos, depresivos. Mucha gente estuvo depresiva, pero por el mal manejo de muchas situaciones. Y eso nos genera el miedo. Y recuerden, lo temido siempre será encontrado. Y bueno, Beck dice que es la percepción del individuo a nivel de lo incorrecto, estando basada en falsas premisas, por supuesto, porque todo está en la mente. Es decir, eso es lo que quiere decir el psiquiatra hermoso de Beck. Es simplemente la mente la que te juega, ¿verdad? Te juega ese papel. Todo está en la mente. Quien controla la mente, controla el mundo. Así de corto. Ahora sí, jóvenes. Para finalizar, mis estimados estudiantes, recordemos entonces lo aprendido en esta clase. ¿Qué son las pruebas o test psicológicos? ¿Qué son los test psicométricos? ¿Qué son los test proyectivos? ¿Qué son los test de inteligencia, tanto inteligencia cognitiva, actitudinal y por supuesto todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional? También, ¿de qué trata el cuestionario factorial de personalidad 16 PF-5? ¿De qué trata el test de personalidad de los 16 factores de Castel? Ya se lo describí, ¿cierto? ¿De qué trata el inventario de depresión de Beck, que lo acabamos de decir? Y desde mi recomendación, y por supuesto, desde la teoría de Carl Roger, que a mí me encanta ese señor, y además de Carl Jung, que es el que dice esta frase, Carl Jung es el que dice, conozca todos los instrumentos, las pruebas, todos los tests que usted quiera, pero apropiese de uno. Y el mejor instrumento es la palabra, es la empatía, es la solidaridad, la entrevista en profundidad y por supuesto la experiencia que usted tenga en ese abordaje terapéutico. Entonces, jóvenes, llegó el momento de despedirnos, no sin antes desearles que la energía de la prosperidad y de la expansión nos acompañe y muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en esta semana número 15. Les doy la más cordial bienvenida.
El tema que vamos a tratar en el día de hoy está relacionado con los test proyectivos. Por ello, el objetivo puntual de este encuentro es describir los test proyectivos. Para dar inicio a este encuentro, vamos entonces a leer la siguiente frase célebre. El mayor obstáculo para lograr el éxito en lo que soñamos son las limitaciones programadas en el subconsciente. Qué frase tan interesante, porque justamente en la clase anterior yo les había hablado de que quien controla la mente tiene el poder de controlar el mundo. Entonces, nosotros en ese aspecto de verdad, de los obstáculos que hemos ido almacenando en nuestra memoria a largo plazo, allí en esa estructura de la experiencia vivida y por supuesto en todo lo que está relacionado con la primera socialización que hacemos con nuestros padres, ¿verdad? Papi, mami, los mismos pares y por supuesto en esos años de escolarización podemos ir de una u otra forma, ¿verdad? Adquiriendo mediante la sugestión o proceso de sugestión, experiencias dolorosas, sucesos desagradables, vamos a ir creando esa simbología y la vamos a convertir en obstáculos. Y por supuesto van a generarse las limitaciones que de una u otra forma van a estar almacenadas en la mente subconsciente. Como lo dice Lipton, están programadas en el subconsciente. Y ya lo dice Eduardo Ponce en su libro, ¿verdad? La mente subconsciente tiene un poder tan importante más allá de la mente consciente, porque nuestro subconsciente de una u otra manera es el que nos proyecta los patrones repetitivos, nos hace anclar con las experiencias vividas, con los sucesos desagradables, con toda esa estructura que tenemos y que hemos ido codificando con las simbologías heredadas del pasado o de nuestro contexto inmediato que de una u otra manera han estado allí y las tenemos almacenadas en el subconsciente. Por eso es que nosotros tenemos que bajar a las profundidades de nuestra mente subconsciente, a bajar a las profundidades de nuestro verdadero, de nuestro yo real, encender una luz para hacer una mirada de nosotros, de ti para ti, o de mí, para profundizar en esa forma, en esa estructura, en esos sucesos dolorosos, para cerrar ciclos, por supuesto, para curar heridas, para sanar y, lo más importante, para soltar todo aquello que ya perdió vigencia. Por eso es, jóvenes, que es tan importante, ¿verdad?, revisar en una comunicación introspectiva, reflexiva, soltar el pasado, debemos soltar. Y es la única manera de quitarnos esas limitaciones es revisar nuestra estructura de la experiencia vivida para ver esos patrones, esos patrones adquiridos que no queremos modificar, salir de la zona de confort, por supuesto, reprogramar nuestra mente, reimpulsarnos para ser otra persona, cambiar estilos de pensar, de actuar, de sentir y lógicamente disminuir esos sesgos cognitivos que de una u otra forma nos hacen daño en el día a día. Entonces, iniciando, podemos decir que el nombre de test o técnicas proyectivas, como lo pueden observar en la pantalla, deriva del hecho de que el material ofrecido al paciente, usuario o cliente es ambiguo o apenas estructurado para facilitar la posibilidad de la proyección personal al tratar de organizarlo. Es decir, nosotros podemos, como seres humanos, con una hoja en blanco, ¿verdad?, un papel en blanco, proyectar, ¿verdad?, mediante un dibujo, algunos garabatos, colores,
trazado, proyectar nuestra personalidad, nuestra forma de pensar y de actuar. Una mancha inespecífica, como dice allí, una historia sin acabar, una palabra o frase que debe completar. Por eso, los test proyectivos, por un lado, son unos test, como ya lo había comentado en la clase anterior, menos estructurados, que ponen a prueba, ¿verdad?, mi forma de ver la vida desde ese observador unidimensional o multidimensional para captar, comprender la realidad. Recuerde que la realidad es subjetiva y desde nuestra percepción, interpretación, desde ese mundo de la mente subconsciente, nosotros proyectamos lo que tenemos en el mundo íntimo y por supuesto en el mundo de las ideas a través de nuestra forma de pensar, de expresar, de sentir y de actuar. Más adelante, jóvenes, podemos entonces decir que los test proyectivos forman parte de los test de la personalidad. Son un medio de expresión de la personalidad, ya que enfrentan al sujeto a una situación, estímulo capaz de provocar el mayor número posible de respuestas distintas. ¿Por qué? Porque desde ese estado emocional que nos encontremos y por supuesto en esa emocionalidad que nos encontremos, ya sea de alegría, de tristeza, de rabia, de ira, de descontrol, en X emoción, vamos a proyectar nuestros sentimientos y nuestro pensar. Tal situación, estímulo, ¿verdad?, hace posible esa expresión, ya que sea relatando historias, como ya lo vamos a ver en algunos test, haciendo dibujos libres de asociación o frente a un tema tratado, dado, jugando con un material, ¿verdad?, señalando, mostrando imágenes, todo eso que está ya estandarizado de una u otra manera va a proyectar o va a expresar nuestra personalidad. Y eso es importante, porque vamos a ir conociendo una característica, una condición, una cualidad de esa persona. La primera técnica proyectiva la podemos estar relacionada con Carl Jung. Jung es un hombre sumamente, ya lo hemos visto, ¿verdad? El psicólogo Jung, de una u otra manera, ¿verdad? Él señalaba que había las palabras, con las palabras nosotros podemos hacer un test proyectivo fácil. Aunque cabe señalar, ¿verdad?, que algunas de estas técnicas y fundamentalmente tal vez la más representativa de ella es el test de Rorschach, ¿verdad?, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero también, jóvenes, podemos decir entonces que empezando con Carl Jung, él hacía la asociación de palabras, pero si ustedes se ponen a revisar, tenemos a Sigmund Freud también, que hacía asociaciones libres. Y de una otra manera, recuerden, él dejaba que las mujeres, en su mayoría, que fueron las pacientes al principio del doctor Freud, de una u otra manera, él dejaba que libremente hicieran los relatos, contaran esas historias que ellas tenían allí en la mente subconsciente. Pero como estamos hablando de Carl Jung, entonces Jung hacía el test de asociación de palabras y decía que, bueno, se le reconoce como la primera técnica proyectiva que pertenece precisamente a Carl Jung. Otra cosa es que él dice, ¿verdad?, que consiste en pronunciar una serie de palabras inductoras, es decir, a ver si usted tiene la secuencia, sigue la estructura lingüística y todo lo demás. Allí les dejo entonces, ¿verdad? Él dice, también podemos leerlo en esta pantalla, que él dice, el sujeto debe pronunciar lo más rápidamente posible para ver la agilidad, ¿verdad?, la secuencia, si sigue instrucciones. ¿Verdad? Repetir rápidamente la primera palabra inducida por cada palabra
inductora. Cuanto mayor sea para el sujeto el valor afectivo de la palabra propuesta, mayor será la tendencia del sujeto a reemplazar la palabra inducida por una neutra. Esto se traduciría en una modificación de la respuesta, en particular por el alargamiento del tiempo de reacción, por una respuesta de varias palabras, por una respuesta en la lengua extranjera y mucho, todo lo que tiene que ver con el sentido de la palabra. Recuerden que la palabra tiene mucho valor y cómo hablamos, cómo pronunciamos, cómo sobre todo con esa intencionalidad que tiene la palabra, la secuencia, el seguir, la lógica discursiva, la estructura, ¿verdad? Tiene mucho valor allí. Por otra parte, también tenemos entonces a Hermann Rochar, que de una u otra manera también fue médico, y él decía que de una u otra forma, incluso él murió muy joven, este hombre, de una apendicectomía. Bueno, él decía, ¿verdad?, que este test de Rochar, por supuesto, lo que busca es explorar la mente inconsciente. Y como les digo, jóvenes, desde ese sapiens sapiens, en la mente lógica lo que hace es esconder algunos aspectos de la mente subconsciente, pero llega un momento que la mente subconsciente se apodera también de toda esa mente lógica y proyecta no solamente a través de las palabras, las incoherencias, las disfuncionalidades, las disociaciones y todo lo que tiene que estar allí bien guardadito en la mente subconsciente. También, ¿verdad? Él decía que es importante, es una gran utilidad que tiene, bueno, y ha sido utilizado por años de años, el test de Rochard, porque de una u otra manera se miden las percepciones que las personas, ¿verdad?, pueden acumular bajo el umbral de la conciencia y de la mente subconsciente. Recuerden que todo lo que está allí en la mente subconsciente y nosotros tenemos un quiebre allí que no hemos superado, que no hemos tratado, que no hemos curado, lógicamente cuando llega algún elemento parecido, alguna palabra, algún suceso, de una u otra forma se va a desencadenar esa situación y va a volver a repetirse ese patrón. Y por eso que la gente dice, pero ¿por qué yo repito tanto ese modelo, ese patrón de comportamiento? ¿O por qué atraigo tal cosa? Porque realmente tenemos eso en la mente subconsciente. Bueno, joven, también entonces allí vamos a revisar, ¿verdad?, que este test de Rochard, como lo pueden observar aquí, es muy importante. ¿Por qué? Porque su objetivo es explorar la estructura de la personalidad. Y por supuesto, eso son unas láminas que se presentan, a mí me lo han hecho ya 2 veces, otras personas. Entonces, de una u otra forma, allí tienen, ¿verdad?, la imagen, entonces uno lo que va es proyectando, ¿qué ves tú? Porque ese test se utiliza mucho cuando que vamos a realizar, ¿verdad? Andamos buscando trabajo. Entonces, cuando buscamos trabajo, nos aplican ese test de Roche para ver, porque ella simboliza, ¿verdad? Como tiene unas imágenes allí atrás, si nosotros tenemos disociación en lo que pensamos y sentimos, en nuestra forma de vivir, las estructuras y todo eso. Y bueno, allí están, yo les invito a que profundicen en ese tema, porque también tiene algo muy importante. A partir de la percepción y desde el estado emocional que nos encontremos, desde una emoción agradable, desagradable, o un estado emocional, ya lo hemos visto, ¿verdad?, de culpabilidad, de frustración, de resentimiento, de no aceptación, de no paz y por supuesto de ambición y todo lo que hemos visto ya, de una u otra manera lo vamos a proyectar, porque es como lo dice la programación neurolingüística, la PNL. Usted verá, ¿verdad?, en ese estado emocional, en esa situación, usted se encuentra entre un estado agradable o desagradable, usted verá el vaso lleno o medio vacío. Asimismo es el té de Rochard. ¿Por qué? Porque esas imágenes, ¿verdad?, como ellas tienen color, algunas y otras no, simplemente usted va a proyectar allí desde su estado emocional, desde su personalidad, esa mente subconsciente. Y por eso es que el objetivo de este té es explorar la estructura de la personalidad.
Entonces, más adelante podemos decir que hay el otro test, que es el test de la pata negra. Ya está el libro, es un manual, lo pueden descargar, lo pueden buscar. El test de la pata negra es de Corman. Ella, ¿verdad? Es un test también de personalidad que investiga los conflictos inconscientes infantiles. Porque jóvenes, ya yo les he explicado que en esa estructura de la experiencia vivida de 2 a 7 años, en esa socialización con papi y con mami, de una u otra manera, si nosotros hemos tenido una convivencia no amorosa, hemos tenido una convivencia que nos han afectado, ¿verdad? En esos sucesos desagradables, de una u otra manera lo vamos a reflejar más tarde o más temprano en la adolescencia, en la adultez y también en la vejez, porque mucha gente llega a la vejez y andan disociados totalmente, en conflicto, en frustración, en resentimiento, y eso porque no han trabajado, no han hecho una mirada hacia sí mismo en un aprendizaje personal, en un trabajo personal 24/7. Entonces, ella dice allí, ¿verdad? En este té de la pata negra, es que ella especialmente está relacionada con la problemática edípica, es decir, ese complejo que decía Freud, ¿verdad? Del complejo de la Electra y el complejo de la Edipa, que ya yo se los he dicho bastante. La rivalidad fraterna que hay entre papá y mamá, ¿no? El enamoramiento que hay del niño hacia la madre y de la madre y de la niña hacia el padre. Entonces, eso también, ¿verdad? Entonces ella dice que es una parte allí de narración de cuentos, de preferencia. El sujeto se proyecta en el personaje central elegido por él en su historia. Sobre este personaje transfiere sus tendencias personales y describe en función de sus propias actitudes las relaciones que aquel mantiene con las demás personas de la historia, considerados como expresión vivida de su medio ambiente. Y justamente, jóvenes, a través de las historias, ¿verdad? De las dramatizaciones, nosotros podemos observar muy tranquilamente en una historia, ¿verdad? Ya sea escrita o discursiva, con qué personaje se identifica más, por qué se identifica más, si siente alguna rivalidad, ¿verdad? Algunas preferencias, identificaciones y todo lo que sea asociando a unos sucesos. Lo otro es, también tenemos aquí, que este también les traigo, este es el libro, ¿verdad? Dice un manual, el té de la fábula de Dus. Allí está, ¿verdad? Bonito esos colores. Bueno, el té está propuesto por la psicóloga Dus y para niños de 3 a 8 años es una técnica de completamiento o acabado de relato. ¿Ve? Todo tiene que ver con el relato. ¿Por qué? Porque estás proyectando, estás discursivamente o comprendiendo, interpretando tu mundo, tu mente subconsciente o simplemente estás escribiendo. Consta de 10 láminas y pretende explorar complejos inconscientes y fijaciones infantiles en las etapas del desarrollo instintivo. Se fundamenta en la identificación y transferencia del niño con el héroe. Busca descubrir los conflictos y ansiedades subyacentes bajo la respuesta. Ejemplo, el cuento del pajarito. Entonces, qué sé yo, usted puede hacer fábula, porque acuérdense que son fábulas. ¿Y qué son las fábulas? Imaginarse, relato, ¿verdad? Y ahí es donde se proyectan los conflictos o las disociaciones, ya sean cognitivas, afectivas, conductuales, ¿verdad? Sociales que tenga el niño desde 3 a 8 años. Asimismo está el test de frustración de Rosenwein. Allí también se los dejo, ¿verdad? Y él dice, ¿verdad? Es es una técnica también, todas son proyectivas, porque hoy todo lo que estamos viendo son test proyectivos, la que estudia las reacciones personales frente a situaciones que usualmente son causa de tensión frustrante. Recuerden que ¿qué genera todas las disociaciones? Las frustraciones, la no adaptabilidad al medio ambiente o al entorno familiar, los resentimientos, ¿verdad? Los descontroles emocionales, algunos sucesos patológicos, ¿verdad? Que ya sean por neurotransmisores, qué sé yo, conductas aprendidas, miedo, ¿verdad? Patrones adquiridos. Bueno, entonces dice que tiene, ¿verdad? Ambas formas, tanto la del niño como la de los adultos, consta de 24 dibujos que representan situaciones de la vida diaria, cotidiana, en las que hay dos personas en actitud de coloquio, porque es el chalala que digo yo, hablando, ¿verdad? Uno va viendo, va escuchando, va observando. Ayer les dejo también
esta para que lo vayan observando, lo analicen, escojan la que ustedes quieran. Que sé, no les había comentado, pero se lo voy a comentar. Ustedes tienen que seleccionar allí un test cualquiera, ya sea una prueba psicométrica o un test que a usted le guste, ya sea de ansiedad, de inteligencia emocional, de inteligencia cognitiva, o sea, de coeficiente intelectual, la que usted quiera, porque de una u otra forma usted le va a explicar, lógicamente. También tenemos el test de apercepción temática, allí también está, ¿verdad? El autor, y entonces, bueno, dice, ¿verdad? Que es Morgan y Murray, consiste en la interpretación de una serie de láminas, es proyección. Pero la primera todo viene porque el primero fue Rocher, ¿verdad? Con su test de Rocher, de ahí salieron muchos test proyectivos. Entonces, el TAC utiliza la técnica de inventar historia en base a la interpretación de 20 láminas. Imagínense usted, allí hay mucho, yo los invito en YouTube, que le digo yo, en YouTube hay muchos ya videos grabados de psicólogos, ¿verdad? Que están allí explicando la resolución de esto, porque tenían hasta a los usuarios, los pacientes allí, pero ¿qué ocurre? Es la interpretación que usted le hace, usted le muestra la imagen y usted va interpretando y va haciendo como los sucesos, el relato, la metáfora allí, la situación de relato, ¿verdad? El discurso. Entonces la dialéctica se va dando y en la medida que usted va escuchando y todo, entonces eso es como que cuando uno ve el vaso medio vacío, ¿verdad? Que dice que usted está deprimido, que todo lo ve gris, que nada le parece agradable, todo es desagradable, todo eso lo vamos escuchando, lo vamos observando. En cambio, cuando usted anda en una actitud positiva, ¿verdad? De pensamiento positivo, ve el vaso lleno o rebosado, de una otra manera, por supuesto, todo es colorido, todo es bonito. Eso va a depender desde la proyección que usted hace, desde ese pensamiento, ya sea, ¿verdad? Un pensamiento muy reactivo o un pensamiento de respuesta. Entonces, bueno, eso está allí y lo pueden revisar también. Otro es que está allí, ¿verdad? El CAT. Es un test de apercepción temática infantil. También está, ahí están los libros, que bueno sería que uno pudiera tener todos los libros, de verdad que sí, pero en físico, no en digital. Bueno, el test de apercepción infantil de animales, de Bellac, es de edad de pasación de 3 a 10 años, ¿verdad? Él pretende como objetivo el diagnóstico proporcionar una visión de conflictos infantiles. Y le vuelvo a decir, casi todos los test jóvenes, y que yo no pretendo por nada de este mundo, que ustedes se aprendan todos los test, es más, que se aprendan no solo esto, sino todo lo que hay en el mundo. No, mentira. Es que elijan lo que ustedes consideren más importante en su área de aplicación, que usted lo va a hacer, para que lo vaya relacionando. Entonces el test explora, ¿verdad? Esa percepción, esa figura que hace el niño y tiene que ver, por supuesto, con su grupo inmediato, su grupo familiar, ¿verdad? Así como la posición, la reacción ante el mundo de pares adultos, porque todo tiene que ver con la apercepción, es decir, desde el mundo subjetivo, desde esa experiencia del mundo vivido, nosotros todo lo que está almacenado, simbólicamente almacenado en la memoria, le damos una configuración, le damos un código, le damos una simbología. Y por supuesto, allí Sigmund Freud siempre lo dijo, desde ese mente subconsciente manda más que la mente consciente. Asimismo, tenemos el test de relaciones objetales de Philipson. Este test, el TROP, se fundamenta en la teoría de Clay y Fairbairn y se basa en la larga historia del individuo de aprender a manejarse con sus objetos significativos más temprano, de los que depende para su satisfacción, es decir, necesidades biológicas, física, primaria y determinante, así muy parecido, ¿verdad? La relación que hace Abraham Maslow con la pirámide de Abraham. Es una técnica de estimulación visual y de producción verbal. Son 13 láminas que permiten explorar la capacidad de una persona para establecer relaciones satisfactorias con los demás. Describe cómo una persona percibe el mundo que le rodea y la forma de manejar las relaciones humanas en cualquier situación con que éste se enfrente. Incluso, si uno ya con la experiencia que uno va teniendo, uno va realizando sus propios tests, no necesariamente uno tiene que apegarse a un. Si uno quiere, sí, porque cuando está estudiando
si lo exigen. Pero cuando usted, ya sea profesional, usted puede utilizar cualquier lámina que usted considere que puede, ¿verdad? La observación, hacer dibujos, proyecciones, imaginar, todo eso, relatos, desde su interpretación, por supuesto. Lo otro es el test de bestiario. Este test, ¿verdad? La prueba de bestiario es de la edad de 4 a 11 años. Trata de descubrir las tendencias afectivas y los rasgos de carácter que los animales pueden simbolizar para el propio niño. Fíjense, simbolizar. No les he venido yo hablando de la simbología, porque nosotros, jóvenes, más allá de todo, de sentimiento, ¿verdad? Somos mucha simbología. Nosotros tenemos una estructura que hemos ido heredando del pasado mediante toda la simbología que nos han socializado con nuestros papás, con nuestra mamá, por supuesto, con nuestro grupo familiar, con nuestro mismo padre y en ese proceso de escolarización y por supuesto, con el contexto inmediato. Dice, los periodos de la vida se invita al niño a indicar su preferencia entre 3 edades, bebé, persona mayor, su edad actual, y luego a formular una apreciación de cada una de esas edades. O sea, ¿cómo se ve usted cómo se percibe usted o se proyecta usted o se proyectó cuando tenía 5 años, cuando era bebé, se acuerda de un año? O sea, vaya, ¿verdad? Proyéctese a esa edad. Después, como una persona adolescente o un niño de 2 a 7 años, después adolescente, después es la edad actual y así sucesivamente. Bueno, lo otro es el test de Sondic. Este test Sondic tiene esto se utiliza mucho para la parte de ya judicial, o sea, de la policía, porque son 48 fotografías, wow, pero nada más ver las fotografías son aterradoras, ¿verdad? Es una serie de 8 fotografías, cada uno de esos enfermos mentales, homicidas, sádicos, epilépticos, y toda esa disfuncionalidad orgánica, ya sea psicológica, psiquiátrica, por supuesto, maníacos, homosexuales, y solicitar al sujeto que clasifique la fotografía de cada serie según el orden más simpático hasta el más antipático. El test proyecta las pulsiones en la elección de la fotografía más o menos simpática. Este test permite explorar las pulsiones profundas de la personalidad. Imagínense, si usted selecciona solo los maníacos, ¿verdad? Los homosexuales, a lo mejor usted es homofóbico y qué sé yo, los melancólicos, los epilépticos y cualquier una de las disfuncionalidades que podemos tener, que aquí les diría que los homosexuales no entran en una patología, es un tercer género simplemente. La homosexualidad en un principio sí estaba dentro del manual de psiquiatría como una patología, pero con el avance, ¿verdad? Con ese avance que ha logrado, gracias a Dios, la comunidad gay, ya esa patología de la homosexualidad no es considerada patología, por supuesto, es simplemente otro estilo de accionar lo que tiene que ver con la sexualidad y el tercer género, lo que es la transexualidad. También tenemos el test proyectivo gráfico de la casa, ¿verdad? Este es muy bueno. Este es generalmente el que yo utilizo. El test proyectivo de la casa del árbol, eso me gusta muchísimo. El de la persona, ¿verdad? Bookhammer. Y por supuesto, tenemos también hay mucho, el test de la familia, el test de la casa, el test ya lo dijimos, de la persona. Bueno, ahí se los dejo. Por supuesto, aquí está, ¿ves? El de la casa es muy interesante porque allí usted puede observar muchas cosas. Estos test están resueltos ya. Lo puede escuchar en los vídeos. Incluso yo le coloqué allí en el aula virtual. Usted tiene allí dos vídeos casi todos fueron videos para que usted de una u otra manera los escuche, los observe. Allí usted puede observar desde el trazado, el color, las ventanas, la apertura, las nubes, la posición, la persona y todo lo demás.
Por supuesto, entonces allí también tiene el árbol, ¿verdad? El té del árbol, el té de la persona, y por supuesto lo puede observar. Aquí les presento, por supuesto, el té del árbol, pues yo quise ser muy amplia aquí para que ustedes no se me pierdan tanto. Entonces, el dibujo del árbol, ¿verdad? Es una proyección y es de Karl Koch. Este Koch, de una u otra manera, ¿verdad? Un psicólogo suizo, es útil para el primer contacto con el cliente. Por eso que le digo que es muy común, ¿sabe? El de test del árbol. Porque en ese primer contacto, en eso, uno lo manda. ¿Por qué? Porque ahí observamos las raíces, ¿verdad? Si tenemos raíces familiares, la sexualidad, cómo lo estamos manejando, cómo está esa copa, si somos muy egocéntricos o muy tímidos, ¿verdad? Si socializamos o no, y todo lo demás que allí está en el video que lo puede observar. Ese trazado también, asimismo, tenemos el test del dibujo de la figura humana de Macho Ver. Allí tienen, ¿verdad? Cómo hacer un dibujo de una figura. Los que dibujan excelente, por supuesto, harán un dibujo del árbol inmenso, bonito, pero eso también tiene que ver desde cómo te ubica, ¿verdad? En la mitad de la hoja, también el tamaño, ¿verdad? Si es muy proporcionalmente extravagante o muy reducido, el trazado, todo eso está explicado allí en el aula virtual. Por supuesto, para que lo vayan revisando. También tenemos el test del dibujo de una familia, de Corman, ese es importantísimo, ¿sabe? ¿Por qué? Porque permite, además de la evaluación de la personalidad del niño, los conflictos y ansiedades que provienen del ámbito familiar. Y jóvenes, les pregunto, ¿de dónde vienen los conflictos del ámbito familiar? ¿Por qué? Porque generalmente nuestros primeros conflictos no los crean papi y mami o nuestros primeros cuidadores, y ese ha sido uno de los problemas. Los cuidadores, en esa experiencia vivida también, ¿verdad? En esos traumas, en esos conflictos, en esos sucesos dolorosos, por supuesto, lo vamos a ir heredando del pasado porque ellos lo traen de su papá y su mamá, que son nuestros abuelos, y nos lo pasan. Solo que gracias a Dios llegó la modernidad y estos padres de la modernidad que somos tan permisivos y somos tan consentidores, de una u otra manera vemos el mundo más flexible y no somos tan conflictivos con nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa? En ese ámbito familiar, volviendo al test del dibujo de la familia de Corman, de una u otra manera, ¿verdad? Allí reflejamos y lo vemos si, ¿verdad? Si los padres están separados, si hay algún color, el trazado, todos son muy parecidos, pues son proyectivos, pero también los ojos, las sonrisas, si tienen brazos, ¿cierto? Si están cerca, si están separados, si están coloridos. Y bueno, valora, por supuesto, la percepción cognitiva, emocional, y desde esa emocionalidad vamos a proyectar muchas cosas que tiene de su familia, identifica sentimientos de valoración, desvaloración, rivalidad, celos, agresión, dependencia y todos los conflictos que hemos heredado del pasado en nuestro grupo familiar. Este me gusta mucho también, esto se hace, a veces dice uno, pero ¿por qué mi hijo me raya tanto? Bueno, los clientes, ¿por qué raya tanto las paredes? Bueno, porque tengo una edad, en una edad de niño, que de una u otra manera está haciendo el garabateo. Entonces, esos garabatos también tienen una simbología. Por supuesto, el té de los garabatos, allí está el libro también, ese manual, qué bonito todo. Entonces, aquí está el té de los garabatos, ¿verdad? Exploración de la personalidad profunda, lógicamente. Desde esa, los niños van transmitiendo lo que escuchan en su hogar, lo que viven, lo que sienten, y por supuesto, la consigna es completamente elemental. Se da al sujeto una hoja de papel en blanco, si es verdad, bastante rígida y de un lápiz negro y se dice garabatea esta hoja, y es verdad. No solamente se puede aplicar en los niños, también en los adultos. Garabatea y ahí uno va viendo, ¿verdad? Cuál es la secuencia, si es muy reducido, si él mismo se pone límite. Eso cuando usted hace, cuando ahorita estamos utilizando mucho los mandalas, o la mandala, pues los dibujos de mandala, ¿verdad? Que son complejos. Y la gente, si es muy estructurado, no sale de las líneas cuadradas. En cambio, cuando usted es abstracto, qué bonito, yo les invito a hacer todos los dibujos, porque allí está, lo pueden descargar en internet también, todo lo que sea mandala para que lo pinten, ¿verdad? Lo coloreen, lo jueguen con los niños, lo comparten con su familia, muy interesante. Entonces, bueno, allí, ¿verdad? En el caso de los niños mayores o adultos que se sorprendan a veces de esta orden, debemos agregar, imagínense, usted que vuelve a la infancia, a la edad en que todavía no sabía escribir y batee esta hoja como le gusta hacerlo en la edad, para que el sujeto afloje su tensión, se pueda añadir, exacto.
Y eso es importante, los garabatos son importantes, porque, ¿verdad? Hay que soltar. El problema de nosotros es la estructura, es la rigidez, que no nos soltamos, no estábamos prestos a hacer, a tener buen humor, a soltar un poco los problemas, hasta con los problemas, jóvenes. ¿Qué es lo interesante de la vida? Y por eso dice, ay, pero ya él es sabio. Claro, para ser sabio hay que vivir, hay que tropezar, hay que haber experimentado toda esa situación. ¿Y por qué el sabio es sabio? Bueno, porque simplemente ha vivido. Y dentro de esa situación, cuando nosotros estamos viviendo los desagradables, es decir, lo decía Gun, ¿verdad? Esos sucesos desagradables, también tenemos que aprender, jóvenes, tenemos que aprender a disfrutar hasta de los malos momentos, ¿verdad? De las cosas desagradables, sacar una sonrisa, buscar esa actitud positiva, porque si no, ¿verdad? Soltar lo que ya perdió vigencia. Reír, hacer el ejercicio de la risoterapia, eso es muy importante. El ja, 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 je, 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 ji, 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 jo, 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 ju, 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 y hacerlo muchas veces y reírse, ¿verdad? Bailar, soltar. ¿Por qué? Porque jóvenes, nosotros tenemos ese problema. Siempre vivimos en tensión y en tensión. Y la tensión es buena siempre y cuando usted sepa desplazarse bajo tensión. Pero ya cuando usted lo ve ya como estrés, como distrés, por supuesto, le va a producir enfermedades psicosomáticas. Bueno, jóvenes, llegó también ya el momento para ir finalizando. Entonces, mis queridos estudiantes, recordemos lo aprendido en esta clase. ¿Qué son los test proyectivos? ¿Qué tipo de test proyectivo aplicaría usted? ¿Por qué? ¿Por qué seleccionaría eso y para qué caso? Por supuesto, usted está en la libre elección de escoger lo que ustedes quieran, tanto en las pruebas psicométricas, pruebas psicológicas, pruebas de inteligencia, test proyectivos, incluso en la clase, ¿verdad? En esta aula virtual EVA, yo les dejé los libros de evaluación psicológica, un manual de psiquiatría que está en el inicio del EVA, también tienen allí, jóvenes, los test psicométricos y la lista continua de varios documentos bien interesantes, libros que yo les he colocado allí. Bueno, jóvenes, entonces llegó el momento de despedirnos, no sin antes desearle que la energía de la prosperidad y de la abundancia nos acompañen siempre. Para la UIsrael, tu futuro nos inspira. Nos vemos entonces en la próxima clase y ampliaremos estos conocimientos. Feliz tarde.